Ok, bueno. Seguramente ya no se acuerdan, pero este teorema es para funciones de Rn a R. Lo veremos para funciones de R2 en R. Y el chiste es saber en qué condiciones la curva de nivel es una curva suave. Y el hecho de que sea suave implica que es derivable y cómo se puede calcular la derivada aún sin que conozcamos explícitamente la función que describe la curva de nivel. Entonces, el problema es saber, es estudiar, digamos, estudiar curvas de nivel. ¿Cómo garantizamos que el conjunto de nivel sí es una curva se puede garantizar que es derivable? ¿Sale? Bueno, entonces, recordando ejemplos de función, todo lo vamos a hacer con ejemplos y la prueba lo vamos a hacer para funciones de R2 en R. Entonces, por ejemplo, la clásica x cuadrada más y cuadrada, que ya saben que su gráfica es el paraboloide, este paraboloide, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son los conjuntos de nivel? Bueno, en el origen está un punto y fuera de ahí son circunferencias, ¿verdad? Sale. En este caso, de todas estas curvas de nivel, ¿cuáles dirían que sí son curvas? Ajá, entonces, si x0, y0 es distinto del origen, f del origen, porque aquí no va a caber x0 y y0, esto me da 0. Entonces me pasa otra hoja. Okay, entonces, la curva de nivel 0 es el conjunto cuyo único elemento es 0, que no es precisamente una curva. Oiga, profe, Hey. feliz día del maestro. ¿Ah, es hoy? Sí, Órale, muy bien, gracias. Entonces me toca pastel. pues ahí se lo echa virtualmente. ¿Yo solito? Pues sí, yo no tengo pastel acá. Qué gacho. Está bien. Yo que ya me iba a lanzar a Puebla, ¿no? Por un pastelito. Bueno, ok, entonces,
se puede pensar como una curva degenerada, ¿verdad? Pero no una curva tal cual. Si la constante es distinta de cero, entonces el conjunto de nivel es una circunferencia, por lo tanto sí es curva. Pero ahora noten lo siguiente. Profe, le falta el signo de negación en el K igual a cero. Ajá, sí, gracias. Ok, entonces, fíjense que la manera en que vamos a estudiar estas curvas es pensar que la podemos ver como la gráfica de una función. Pero toda la circunferencia no se puede ver como la gráfica de una función de RNR, porque además lo que vamos a hacer es local, porque acuérdense que los teoremas de diferenciabilidad, por ejemplo, si la función es de clase C1 y en un punto la derivada es positiva, podemos garantizar que la función es derivable, perdón, es creciente estrictamente en una vecindad del punto donde es positiva la derivada. ¿Ok? Es ese tipo de análisis el que vamos a hacer. A ver qué me decían aquí. Oigan, pero... Ah, ya vi dónde. Ok, sigue grabando el chat. Ok. Eh, una forma sería intentar parametrizarla, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos a hacer es, eh, fíjate que estas funciones de R2 en R, eh, aquí tienes el paraboloide. Si tú te paras en un puntito de la curva de nivel, piensa en un punto en general, ¿no? Suponte que tú te paras en un punto del dominio de la función y tú no sabes cómo es la curva de nivel, ¿sale? Entonces, si la función no es constante, quiere decir que depende de cómo te muevas desde este punto, la función va a crecer, a decrecer o va a mantener su valor. Entonces, algo así como que no necesariamente para mantenerte constante te tienes que mover en una dirección fija. En este caso, claramente te tienes que mover a lo largo de una curva. Eso quiere decir que tiene que haber una relación entre cómo se van moviendo ambas variables para mantenerte constante. Pero entonces vamos a pensar en esto. Este punto tiene sus dos coordenadas, x0 y y0. Entonces, pregunta, si nos moviéramos en la primer variable con libertad, pero cercanos a x0, ¿verdad? Porque queremos hacer un análisis local. Si nos movemos con libertad en la primer variable, ¿habrá manera de que la segunda variable, o sea, yo me muevo acá a un punto x, ¿no? ¿Habrá manera de saber cuánto debe de valer la y para que yo me mantenga en la curva de nivel? O sea, para que la función no crezca ni decrezca, sino se mantenga igual. Pues podríamos sustituir, ¿no? Y despejar. Ajá, entonces, en este ejemplo sí se puede, ¿verdad? En ese sí. Aquí sí podemos despejar, por ejemplo, a la y y dejarla en términos de la x, ¿verdad? Entonces, si tú Sí, sí. quieres que la función sea una constante k, ¿cuánto debe de valer la y? Pues la y debe de valer raíz de la constante menos x cuadrada, ¿verdad?
Entonces, en este caso, por cómo es la función, incluso es la respuesta a esta pregunta de cómo debe de cambiar la y en términos de la x. Para lograr eso, no me da toda la curva, porque aquí podemos pensar que podemos tomar la raíz positiva y la raíz negativa. Al poner aquí las dos raíces, realmente estamos considerando dos funciones de RNR, ¿verdad? Entonces, con la raíz positiva obtengo media circunferencia, que es la parte de arriba. ¿Sale? Entonces, aquí con el más. Bien. Eso quiere decir que sí, a esto que preguntaba de si me muevo con libertad en la primer variable, si eso determina valores de la segunda variable para que la función se mantenga constante. En este mismo ejemplo vemos que esa libertad para los valores de x no es completamente abierto. Porque aquí aquí de entrada en esta expresión vemos que la x tiene que ser de tal manera que lo de adentro de la raíz pues sea no negativo, ¿verdad? Entonces no es no es con completa libertad, pero para valores cercanos a x0, que estamos aquí, eso sí se cumple, excepto en dónde. ¿Dónde hay punto problemático? En los extremos de aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Pues en esos, tanto ambas funciones consideradas tienen el mismo valor. Bueno, es lo que... A ver, pero respecto a lo que estoy diciendo, fíjense, vean que aquí, en estos puntos, justo en estos puntos, no pueden describir este pedazo de la curva de nivel, déjenme indicarlo. Vean. Justo aquí, por muy chiquito que se tome la curva de nivel, vean que no hay manera de poner a la y en función de la x en una vecindad de la x, porque justamente la curva de nivel se está doblando verticalmente. No se puede ver como función a la y respecto a la x, pero que sí este pedazo de la curva de nivel sí lo podemos ver como la gráfica de una función, pero de la x en función de la y, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? En estos puntos podemos ver a la curva de nivel como la gráfica de una función que le voy a poner x que depende de y. Mientras que en todos los otros puntos, ¿en cuáles puntos? En los verdes, en estos de aquí, ¿verdad? Aquí y acá. Mientras que en los puntos que están fuera de estos dos, sobre los puntos de la circunferencia, salvo estos dos, siempre puedo ver localmente a la curva de nivel como una función donde la y depende de la x, ¿verdad? Lo pongo en otra hoja. Entonces, los puntos problemáticos son estos, ¿verdad?
En todos los puntos de la circunferencia, salvo en los rojos, la curva de nivel se ve como la gráfica de una función y que depende de x localmente. Es decir, en una vecindad, en una vecindad de cada punto. Entonces, fíjense, si yo me tomo un punto en la circunferencia que no sea ninguno de estos dos, aunque esté muy cerquita, sí puedo dar una vecindad alrededor de estos puntos en donde la función sí se ve como la gráfica de una función y que depende de x. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cuáles son los puntos problemáticos para la y, para que para que la curva de nivel se vea como la gráfica de una función x que depende de y? Los extremos que ya había mencionado antes, ¿no? No. Estos son los puntos problemáticos para que la gráfica se vea como una función y que depende de x localmente. Pero ahora, ¿cuáles son los puntos problemáticos para que la curva de nivel se vea como la gráfica de una función donde la variable es la y la imagen es x? O sea, tienes una función x de y. Entonces, como dice Bruno, los que están hasta arriba y hasta abajo, o sea, estos, ¿verdad? Lo mismo pasa eh, lo mismo pasa eh, en que lo voy a escribir todo para que quede claro. Para funciones x que dependen de y, es decir, todos los puntos en la circunferencia, salvo los verdes, en todos los puntos en la circunferencia, salvo los verdes, la curva de nivel se ve localmente como la gráfica de una función x que depende de y. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con ambas observaciones? Sí, profe. Bien. Tomemos otro ejemplo. Tomen la función f de xy igual a x por y. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica? A ver, hagan memoria.
Era el que tenía la silla de montar, ¿no? Así es. No, algo así. ¿Sale? ¿Ya se Sí. acordaron? Sí, ¿Sí, Bruno? ¿Te suena esto? No estabas con nosotros el semestre pasado, ¿verdad? ¿O sí estabas? No, ¿verdad? Ok. Pero sí viste este ejemplo, ¿verdad? A esto le llaman, una papa a la silla de montar, qué raro. Ok, puede ser una papa rara. Ok. Vamos a decirle la silla, ¿ok? La silla de montar. ¿Vale? Bueno. Este, ¿cómo son las curvas de nivel? ¿Quién es la curva de nivel C0? Sí, si el dominio es un disco centrado en el origen, sí se ve como esa papa que dicen. Bueno, este, es que nosotros vimos otros ejemplos en donde la papa, algunos le decían eso papas, pero tenían otra característica. Por eso prefiero, a esta le llamamos silla de montar, aquí, ¿sale? Bueno, para no confundirnos. Bueno, ¿quién es el conjunto de nivel cero? Son hipérbolas, excepto la C0. ¿Quién es la curva de nivel cero? ¿Cuándo esto vale cero? ¿Solo en el origen? En todos los ejes, ¿verdad? Sale. ¿Es una curva? no, más bien es una cruz. ¿Y una cruz es una curva? No, ¿Por qué no? pues porque no está curveada. Ay, perdón, profe, ya. Pero las rectas sí son curvas, ¿no? De curvatura cero. Bueno, si le quitas el origen te quedan 4 segmentos de recta, ¿no, Bruno? Pero así completo. O sea, se ve que el origen es especial, ¿verdad? Pero lo primero que hay que aclarar es si una cruz es considerada una curva o no. Bueno, Habíamos manejado en el semestre anterior algo que se llama curvas de Jordán, ¿no? a ver, la lemniscata es una curva, Sí, ¿y por qué la cruz no? Si contiene una cruz. ¿Cómo ves, Max? El problema es eso que dice Para Bruno. que fuera cruz, según yo, tenía que existir una función inyectiva o algo así, ¿no? O me estoy confundiendo. Creo que te estás confundiendo. Pero es que no estoy seguro con qué te estás confundiendo. A ver, de entrada, hay algunas funciones de RNR cuyas gráficas sí son curvas, ¿verdad? Por ejemplo, que el dominio sea un intervalo y que la función sea continua. Eso lo podríamos considerar una curva en el plano, ¿verdad? La gráfica de una función continua de RNR
definida en un intervalo. ¿Están de acuerdo? Sale. Luego, también vimos curvas en el plano, por ejemplo, vimos las que podemos parametrizar y que cumplen ciertas condiciones de un intervalo en R y el contradominio R2. La imagen en ciertas condiciones es considerada una curva. Acuérdense que ese tipo de curvas parametrizadas, si solo consideramos que la imagen de una función continua definida en un intervalo a R2 eso fuera suficiente para ser curva, entonces, por ejemplo, todo el plano sería una curva por las curvas de plano y eso lo descartamos, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, desde el punto de vista topológico, podemos pensar que una curva es un espacio de dimensión 1. El problema es definir dimensión. Eso se puede definir en topología, que no lo vamos a hacer en cálculo, ¿ok? ¿Sale? También con herramientas de topología, eludiendo el problema de la dimensión, se pueden caracterizar el intervalo, la circunferencia y este tipo de curvas, digamos. ¿Sale? Por ejemplo, que el interior sea vacío, ¿verdad? Pero no solo eso, ¿verdad? Que sea conexa. Que el interior sea vacío, ¿verdad? Ajá, sí. Y con acento en la... Ahí te falló luego el acento en la I. Bueno. Eso. Luego, entonces, pero fíjense que esto sí cumple que la dimensión es 1 y el interior es vacío. Esto como conjunto del plano tiene interior vacío. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Que localmente, ¿en qué puntos podemos ver a la curva de nivel como una gráfica de una función y que depende de x o x que depende de y? Ajá, pero fíjate que hay una diferencia con el ejemplo anterior. Fíjate que en el ejemplo anterior, en todos los puntos, salvo en 4, ¿cuáles 4? Estos dos rojos y estos dos verdes, en todos los otros puntos, localmente la curva de nivel se ve como la gráfica de una función, ya sea x dependiendo de y o y dependiendo de x. O sea, en un punto acá, fuera de los verdes y los rojos, tienes dos opciones. ¿Estás de acuerdo, Bruno? En cambio, acá ya no hay esa opción. Voy a separar en dos el conjunto de nivel. Vamos a poner los rojos y los verdes. Entonces, en el caso de los rojos, excepto en el origen, pues en el caso de los puntos rojos, la curva de nivel se ve localmente en una vecindad de cada uno de esos puntos rojos, como la gráfica de una función de R en R, donde quién depende de quién. Exacto, entonces, en los puntos rojos, lo voy a separar aquí. En los puntos rojos, la curva de nivel se ve localmente como la gráfica de una función
y que depende de x. No se puede x que dependa de y. ¿Está clara esta parte de la observación? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Perfecto. En cambio, en los puntos verdes pasa al revés. Solo se puede con funciones x que depende de y, no con y que depende de x, ¿verdad? Porque es una recta vertical. Y en el origen no se puede con ninguna de las dos. ¿Está claro, verdad? Como en el origen hay un cruce de una recta vertical con una recta horizontal, por muy chiquita que sea la vecindad, no se puede ver a la curva de nivel, ni como la gráfica de una función donde x dependa de y, ni que y dependa de x. ¿Hasta aquí estas observaciones son claras para todos? Bien. ¿Qué pasa si la función es lineal? 3. ¿Qué pasa si es lineal? ¿Cómo se ve la función? La gráfica es un plano, pero ¿qué regla de correspondencia tiene? AX más BY, ¿verdad? Ok. Lineal. ¿En qué casos se puede ver a las curvas de nivel como la gráfica de una función de R en R, donde y depende de x o x depende de y cuando no se puede? A ver, entonces. Inciso I. Si A es distinto de 0, entonces X se puede despejar, ¿verdad? Porque puedo dividir entre A. ¿A eso te refieres, Bruno? Ajá. Entonces, eh, la curva de nivel CK es igual a la gráfica de la función X que depende de Y, donde X de Y es igual a 1 entre A por B menos BY más K, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? Bien. 2. Si B es distinto de 0, entonces CK
se puede ver como la gráfica de una función y que depende de x, donde y de x es ¿quién? 1 entre b por menos ax más k, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y 3, ¿qué pasa? Si a es igual a 0 y 0 es igual a b, entonces, ¿qué cosa? CK es el vacío o CK es todo el plano. No hay curva de nivel, ¿verdad? No se puede ver el conjunto de nivel como la gráfica de una función y que depende de x, ni x que depende de y. ¿Están de acuerdo? En ningún, todas estas observaciones son locales, todo es local en cada punto, ¿verdad? En cada punto de R2. Todas estas observaciones son locales en cada punto, ¿se entiende? Ya sé que las rectas estas de las curvas de nivel no son solo locales, pero ¿por qué quiero utilizar las observaciones en el sentido local? ¿Para qué destaco las lineales? Porque acuérdense que la idea del cálculo diferencial es ver cuándo una propiedad de la mejor aproximación lineal de la función en un punto la comparte con la función misma. Entonces, lo que quiero ver es si a partir de estas observaciones del inciso 3 pueden intuir de los ejemplos anteriores por qué hay problema en donde hay problema y qué tiene que ver eso con la diferenciabilidad de la función. Bueno, algo me faltó del ejemplo 2. Déjenme, antes de mandarles la foto del 3, déjenme terminar algo del 2. Del 2, que estábamos con la función x por y. Si esto es constante distinto de 0, entonces, ¿cómo es la curva de nivel? Ahora sí, son hipérbolas, ¿verdad? Entonces, cuando la k es positiva, estamos acá. Y cuando la k es negativa, estamos acá. Y fíjense que en estos casos, en ambos casos, en cada punto, la curva de nivel se ve como la gráfica de una función y que depende de x o x que depende de y. O sea, en ambos casos no hay problema con ninguna de las dos, ¿verdad? Aquí se puede en todos los puntos y con cualquiera de las dos opciones. ¿Están de acuerdo? ¿Sale?
Bueno, entonces, según yo, con estos ejemplos y con lo del 3, con las observaciones de las lineales, quisiera ver si pueden deducir cuáles van a ser las hipótesis del teorema de la función implícita. ¿Y qué va a decir? Es un teorema complicado. Vamos a tratar de ver, ir ordenando ideas. A ver, vamos con tratar de enunciar el teorema en el caso en que la curva de nivel se puede ver localmente en un punto como la gráfica de una función donde la y depende de x. Entonces, tenemos que rescatar que esto esté ocurriendo en el caso de la lineal, que sea la mejor aproximación lineal para una función en un punto. Entonces, ¿qué debe de decir la hipótesis? ¿Qué tiene que ver estas lineales con las funciones diferenciables? Pues estas van a ser ¿quiénes? Los planos tangente, ¿verdad? ¿Quién va a ser el vector a, b? La derivada que se llama, cuando son funciones de R2 en R, se llama el gradiente, ¿verdad? Y quién, en este caso, la única condición para poderlo hacer en el caso de las lineales es que la b sea distinta de 0. ¿Eso cómo se traduce en el caso de que este sea el plano tangente de una función en un punto? Que la parcial respecto a y en el punto no sea 0. Muy bien. Chequemos en nuestros ejemplos anteriores. A ver, vamos a ver. A ver. Conjetura, ¿no? Conjetura. Si la parcial de f respecto de y en un punto x0, y0 es distinto de 0, entonces la curva de nivel, bueno, f de x0, y0 es igual a una cierta constante, ¿verdad? K. Entonces, si en ese punto la función es tiene un valor K, la constante, perdón, la curva de nivel CK se ve localmente, donde luego hay que precisar esto, ¿no? De se ve localmente en x0, y0 como la gráfica de una función y que depende de x. ¿Cómo ven? ¿Se entiende la conjetura? ¿Se entiende de dónde salió esta condición? De que las lineales así se comportan. Y lo que queremos ver es en qué condiciones podemos asegurar que esa propiedad de que las curvas de nivel en la lineal, con esta condición, la curva de nivel se ve como la gráfica de una función y de x, esa propiedad la comparte localmente con la función de la que es plano tangente
la función gradiente de f punto el incremento a como se define el plano tangente, ¿verdad? ¿Se entiende hasta aquí? Aparte de Bruno y Max, ¿cómo van los demás? Alexi, que decías que en la clase de ayer no recordabas, pero esto, ¿cómo vas con esto? Bien, perfecto. ¿Todo el mundo? Andrea ya me dijo que sí, Giovanna, Jonathan, ¿todos bien? Que somos poquitos, aprovechen. Perfecto. Luis, ¿cómo vas, Luis? Luis Enrique. Perfecto. Sale. Bueno, ahora, casi esto ya es el teorema, pero ¿qué necesitamos para que el teorema se cumpla? Necesitamos condiciones de diferenciabilidad, ¿verdad? O sea, no basta que exista el gradiente para poderle pedir, o no basta con que exista la parcial, ¿verdad? Acuérdense que el que existan las parciales de una función ni siquiera garantiza que sea continuo en el punto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Todo el mundo lo vio? Ok. Entonces, el que solo existan las parciales no garantiza ni siquiera que la función en el punto sea continua. Por lo tanto, tenemos que pedir condiciones de diferenciabilidad. ¿Qué se les ocurre que haya que pedir para que la curva de nivel localmente de veras sea curva? De entrada necesitamos que la función sea continua, ¿verdad? Pero que f sea derivable, ¿qué significa, Bruno? Lo que nosotros entendemos es que esté definido el gradiente. Y que esté definido el gradiente es necesario que existan las parciales nada más. Y eso ni siquiera te garantiza la continuidad de la f. Y si la f no es continua, podría ocurrir que haya curvas de nivel que no sean gráficas, ¿verdad? Que no sean curvas en el sentido de que sean ni siquiera conexas. ¿Estás de acuerdo, Bruno? Eso sí, y pedirle que las parciales sean continuas significa pedirle a la función que sea de clase C1, ¿verdad? Y no, fíjate, pero no es para que esté definido el gradiente. Hay una enorme diferencia entre que una función sea de clase C1 y que existan los gradientes en cada punto. Reitero, puede ser que la función tenga gradiente en cada punto y ni siquiera ser continua en algún punto, ¿ok? O sea, pedir que exista el gradiente es muy poco. Si pedimos que existan las parciales y que sean continuas, había un teorema. Si las parciales de una función son continuas, entonces, ¿qué cosa? Que f es diferenciable. ¿Y qué quiere decir que f sea diferenciable? Que en un punto, y en este caso, si pedimos que las parciales sean continuas en todos los puntos de un dominio, es diferenciable en todo ese dominio, pero además es continuamente diferenciable. Exacto, pero eso en resumen, el bla, 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 ¿qué quiere decir? Que la lineal
aproxima bien a la función, ¿verdad, Max? Y ese es el chiste, porque si nosotros queremos que esta propiedad se cumpla localmente en el punto donde vamos a pedir las condiciones, necesitamos, para que tengamos chance a que esta propiedad la comparta la lineal con la función, pues existe una relación entre una lineal y la función si la función es diferenciable, ¿verdad, Max? ¿Y todos? Entonces, de entrada, la diferenciabilidad nos permite que en un punto donde la función sea diferenciable, la lineal aproxima adecuadamente a la función. Pero eso adecuado, ¿qué significa? Que el error relativo se va a cero. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Bueno, no va a ser suficiente que el error relativo se vaya a cero para garantizar esto. ¿Ok? Vamos a necesitar que sea continuamente diferenciable. Ahora, esto se les olvida cada rato. Entonces, recordatorio. Diferencia entre ser diferenciable y continuamente diferenciable. Para distinguirlo, voy a usar ejemplos de funciones de RNR porque es lo más sencillo, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen, ejemplo, que la derivada en un punto x0 es positiva, puede ocurrir que la función, siendo derivable, en el caso de funciones de RNR, acuérdense que derivable sí es lo mismo que diferenciable, ¿ok? Pero no para funciones de varias variables. En el caso de RNR, si ustedes tienen aunque tengan una función diferenciable en todo el dominio, puede ocurrir que la función en un punto, la derivada sea positiva y no necesariamente exista una vecindad alrededor del punto en donde la función sea estrictamente creciente. ¿Ok? En cambio, esto es f diferenciable. Aquí obviamente el x0 es el origen. Y aquí es f de clase C1. Entonces, si aquí está el punto x0, si la derivada, además de que la función sea diferenciable, es continuamente diferenciable, quiere decir que la derivada es continua. Como en el punto la derivada es positiva, en una vecindad toda la derivada es positiva. Y como toda la derivada, aquí en el caso de que es clase C1, toda la derivada es positiva. ¿Ok? Entonces la función sí es estrictamente creciente en una vecindad. Ya no puede pasar esto. Acá la función solo es diferenciable en su dominio. Y acá la función es de clase C1, Bruno. En el caso de que sea diferenciable solamente, aun cuando la derivada en un punto sea positivo, no puedes asegurar que exista una vecindad alrededor de x0 donde la función sea estrictamente creciente. En cambio, cuando la función es de clase C1, si la derivada en un punto es positiva,
sí puedes asegurar que existe una vecindad en donde la función es estrictamente creciente. Porque fíjense, ¿qué quiere decir que la derivada en un punto sea positiva? Pues que la recta tangente es una función estrictamente creciente. Esa propiedad de que la tangente es estrictamente creciente, sí comparte esa propiedad con la función de clase C1, pero no localmente, pero no lo comparte con la función que solamente es diferenciable ni localmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una función que solo es diferenciable con una función que es de clase C1? Pues que, por ejemplo, la propiedad, para funciones de RNR, la propiedad de la monotonía local sí la comparte la función con su tangente. En cambio, si solo es diferenciable, esa propiedad no necesariamente la comparten, Bruno. ¿Dónde está la duda? A ver, lo que tiene que quedar claro es que evidentemente, si la función es de clase C1, la función se parece más a su tangente que si no le pides que sea de clase C1 y solo le pides que sea diferenciable. ¿Eso está claro, Bruno? Bien. Ejemplo de eso. Pues aquí tienes el ejemplo de una función diferenciable que en un punto su derivada es positiva, sin embargo, en ninguna vecindad del punto la función es estrictamente creciente. Está oscilando una infinidad de veces. Eso puede pasar. Perdón, Marco, tengo una pregunta. Sí. O sea, es que en ese caso, o sea, que f sea diferenciable, pues que ya no implica que la derivada es, ay, perdón por el ruido, es que está aquí mis vecinos. Pero no se oye. Ah, ok. Ajá. Que no implica ya que a ver, no, es que ya no sé si me estoy confundiendo. A ver, Estoy pensando en el ejemplo de la función que va, ay, si no me equivoco, creo que es x cuadrada por seno de 1 entre x, ¿no? Que es es, como, es ajá, parecido a esto. Nada sí, más le tienes que sumar una recta para que la derivada en el origen te quede positiva. ajá, exactamente. Ajá. O sea, esa función, Sí. su derivada, según yo, sí es continua, ¿no? ¿No? O se ve, De hecho, en la clase donde repasamos el teorema fundamental, justamente revisamos que su derivada no lo es. Y así encontramos el contraejemplo del primer teorema, del primer teorema fundamental del cálculo. Justo con ese tipo de funciones. ¿Sí, Max? sí, sí, pero entonces tengo que ver esas clases y acordarme entonces. Sí. Eh, Acuérdense que la derivada de x cuadrada por seno de 1 entre x, fuera del origen, y en el origen que valga 0 la función, esa función sí es derivable, pero su derivada es discontinua. Aquí la derivada de esto no podría ser continuo, porque si fuera continua la función sería continuamente derivable y aplicarías el argumento de acá, Max. Por cómo es la función de que no es monótona alrededor del origen, no puede ser continua su derivada. Si lo fuera, aplicas el argumento de acá y te tendría que dar monótona en una vecindad del punto, pero no lo es. Eso sí se ve que no es monótona, ¿verdad? Perfecto, Andrea. ¿Ya ven cómo las preguntas de otros sirven a todos? Bueno, no sé si a todos, pero a más de uno. Sí, Bruno, dime. Yo lo que no entiendo es, esa primera función tiene derivada en el origen, en el cero. Sí, lo que quise poner aquí con estas curvas punteadas rojas son dos parábolas, por ejemplo, que tengan la misma tangente ahí. Eso, como están aplastando las oscilaciones, eso va a hacer que la función sea derivable. ¿De acuerdo?
como le pasa a la función x cuadrada por seno de 1 entre x. Ah, ok, sí, sí, ok, ya entendí. ¿Sale? Gracias. De nada. A lo mejor conviene que hagamos un repaso de las funciones de oscilaciones infinitas. No, aquí tienes un ejemplo y la función x cuadrada por seno de 1 entre x es un ejemplo de que no es cierto eso, Max. Yo creo que te estás confundiendo con el teorema que dice que si las parciales existen y son continuas, entonces la función es de clase C1. Y claro, eso significa que su derivada es continua. Pero si tú aplicas ese teorema a las funciones de una variable, ¿qué te dice? ¿Cuántas parciales tiene una función de R en R? Una. ¿Y quién es esa parcial? La derivada de la función. Si pides como hipótesis que las parciales de una función de R en R sean continuas, es pedir que la derivada es continua, ¿verdad? No sé si sea eso, pero a lo mejor por ahí viene la confusión. Entonces, retomando el asunto. Si nosotros queremos que la tangente, ya sea la recta o el plano tangente, comparta ciertas propiedades con la función localmente, en algunos casos no es suficiente que la función sea diferenciable, como aquí, con la monotonía para funciones de RNR. Entonces, si ni siquiera podemos garantizar que la monotonía la comparta una función con su tangente, pidiendo que sea diferenciable, ¿qué esperan que pase con la conjetura? ¿Será suficiente con pedirle a la función que sea diferenciable para esto? No. ¿Sale? Le vamos a pedir que sea de clase C1. ¿Qué quiere decir que una función de varias variables sea de clase C1? Pues lo que dijo Bruno, que las parciales sean continuas. ¿Está claro? Y ya tenemos el arranque del teorema. Entonces, vamos a ir haciendo varias versiones del teorema hasta que lleguemos a la versión final. Entonces, teorema. Primera versión del teorema de la función implícita. Sale. ¿Cómo empieza? Eso. F de un dominio en R2 a R, F de clase C1 en D, un vector X0 en el interior de D, ¿verdad? Esto es estándar para muchos teoremas, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sale. ¿Qué más? ¿No? Si no le pides que la lineal cumpla algo, no vas a poderle pedir nada a la función, ¿verdad? ¿Qué le vamos a pedir a f? Y vamos a pedir el caso 2, ¿verdad?
¿Qué más falta en las hipótesis del teorema? Ya me lo habían dicho. Está en la conjetura. Pues esto, ¿no? Pues si no, ¿qué? ¿Está claro? Vamos a pedir esto. A ver. Y que la parcial de f respecto de y en x0, y0, bueno, que es este vector, ¿verdad? El vector x0 es x0, y0. ¿Sale? Entonces, ¿qué cosa? Este silencio me destantea. Ah, es que se trabó el... Perdón, se trabó el chat. Ok, ya vi que Max había puesto. Que un teorema que decía si f es derivable, entonces su derivada es continua, a lo mejor. Ah, no, eso es lo de hace rato. Ok, f de clase C1, sí, y que la parcial de y no sea 0 en x0. Sí, muy bien. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Ah, sí, le puse esto y no le puse que qué. Esto es distinto de 0. Ya. Oigan, no sé, vamos bien porque nadie me está diciendo nada. Prefiero que alguien conecte su micrófono, por favor. Ok, entonces, lo voy a poner así. La curva de nivel en x0, ¿no? La curva de nivel CK, donde K es ¿quién? F de x0, ¿verdad? ¿Sí, Bruno? La curva de nivel CK, donde K es F de x0, ¿qué cosa? Ya no voy a poner aquí CB. ¿Qué cosa? CK es igual a ¿qué? A la gráfica de una función ¿qué? Una función ¿qué? Cuya variable es ¿quién? ¿Quién es la variable de la función? La X. Pero ¿cómo se llama la función? Le puedo poner y de X. ¿Cuál va a ser el problema? Que si a la función le llamas y, va a ser confuso que la función se llame y la segunda variable de la función también se llame y, Bruno. Entonces, para evitar esa confusión, le vamos a llamar g. Perfecto. Entonces, la gráfica de una función g ¿sale? ¿Dónde qué? Pero localmente, ¿verdad? Localmente. Es decir, ¿qué quiere decir que esto ocurra localmente? Es decir, que existe ¿qué? Siempre que es exacto. Epsilon positiva, tal que ¿qué? La función g está definida ¿en dónde? ¿En dónde está definida la epsilon? La epsilon, la g.
Escucho grillos. Exacto. Le voy a poner vecindad porque es un intervalo en R para que les sea más fácil a ustedes distinguir cuando el conjunto está en R que cuando está en R2 o en un espacio de dimensión mayor. Entonces está definida en una vecindad de radio epsilon con centro en donde en X0. Muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Y va a R, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sea curva de nivel? Pues que f de x, g de x, ¿cuánto vale esto? Una constante, ¿no? La constante k, ¿verdad? Sí. Para toda x, ¿en dónde? En su dominio. ¿Qué es esta vecindad, verdad? Sí. ¿Cuánto vale g de x0? Y0. Muy bien. Bueno. Hasta aquí tenemos la primera versión del teorema, porque pregunta. Fíjense que aquí no estamos diciendo que la curva de nivel es de veras localmente una curva. Simplemente estamos diciendo que la curva de nivel coincide localmente con esta gráfica. Pero para que sea curva, ¿qué se le tiene que pedir? ¿Qué propiedades tendría que cumplir la G? Que sea, bueno, en particular continua, ¿verdad? Pero más aún, derivable. Ahora, ¿será que solo es derivable? Fíjense, y aquí viene la parte como de las cosas más sorprendentes de este teorema. Fíjense. Bueno, ahorita lo voy a dejar como G derivable. G, bueno, lo voy a poner así, G derivable. Pero como es la primera versión, esta es una versión preliminar. Entonces, primero, si la función es de clase C1, a ver, la función original es de clase C1, ¿ok? Hasta ahorita hemos dicho que localmente la curva de nivel en X0 se ve como una curva derivable. Pero, ¿será que si no es continua la derivada, que la curva de nivel le pueda pasar algo así, aunque la f sea continuamente diferenciable? ¿Se entiende a dónde voy? ¿Será que la curva de niveles pueda quedar algo como esto, que es diferenciable pero no continuamente diferenciable? ¿O será que G cumple más que solo ser derivable? Pregunta. G, la pregunta es que ¿a dónde los quiero llevar? A que se cuestionen que si la G es como. Exacto, ¿verdad? ¿Podremos asegurar que no solamente es derivable, sino continuamente diferenciable? Y otra pregunta. Fíjense. Esto les va a parecer loquísimo. Fíjense.
A ver, en este ejemplo de la silla de montar. Fíjense. Si ustedes se toman aquí la curva de nivel y se toman este punto, en ese punto, la función no solamente, la g, no solamente es derivable, sino diferenciable. Pero en este punto, su tangente es esta. La pendiente de esta tangente es la derivada de la g. ¿Lo ven todos? Es la tangente a la curva de nivel, ¿eh? ¿Sale? Ahora, pregunta. ¿Habrá una relación entre la pendiente de esta tangente y el plano tangente de la función en este punto? Es decir, ¿hay una relación entre el gradiente de la función y la pendiente de esta recta tangente a la curva de nivel? ¿Qué les dice su intuición? Déjenme anotar esa pregunta en otra hoja y les voy mandando esta foto. Nada más para que se vea que sigue la idea es más aún. Sigue. Pregunta. ¿Existe una relación entre G' de X en un punto y el gradiente de F en un punto X, G de X? A lo mejor les suena que esta pregunta me la saqué de la chistera. ¿Se entiende el comentario? O sea, que me saqué esta pregunta de la nada. ¿A eso les suena? Es en estos momentos donde quisiera que alguien me contestara con micrófono. Yo supongo que el gradiente cae está en el plano, ¿no? En el plano tangente. El gradiente caracteriza la inclinación del plano tangente de la función f. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero el gradiente, sí, suponte que tú tienes aquí tu curva de nivel. Seca. Aquí tienes tu punto, tu vector x0, ¿sale? Ahora, este pedazo de la curva de nivel coincide con la gráfica de la g, ¿ok? Tú te tomas un punto cualquiera en esta curva. Este punto tiene coordenadas XY. ¿Sale? Que coincide con, como este punto está en la curva de nivel CK, entonces XY se ve de la forma X, G de X. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, la derivada de la G en este punto te da la pendiente de esta recta tangente. Es la pendiente. Ah, ok. Entonces, más bien es esa la que está en el plano tangente, ¿no? No, esa. De la recta tangente a CK en el punto X, G de X. ¿De acuerdo? Sí, ¿Tú quién eres? ¿Tú eres Bruno? sí, sí. Sí.
En este dibujo, ¿cómo se ve el gradiente de f? En este punto. Ya se les olvidó la relación entre... Creo que Ajá, dime. es perpendicular, ¿no? Perpendicular, perfecto. Aquí está el gradiente de f, en x, g de x, ¿verdad? Entonces, si siempre el gradiente de f es perpendicular a la tangente de la curva de nivel, pues entonces deberíamos de poder conocer la pendiente de esta recta a partir de cómo es el gradiente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, tiene sentido. Entonces, dime un vector que sea ortogonal al gradiente. ¿El gradiente quién es? Pues es la parcial de f respecto de x evaluada en x, coma, ¿qué? La parcial de y. ¿Qué más? Bueno, evaluada en x. ¿No? Ah, Es que aquí me lo puse mal. Aquí lo puse mal. ¿Evaluado en dónde? en x, g de x. Eso. Y acá también, ¿verdad? Sí. ¿Están de acuerdo todos? Sale. Entonces, si tú me dices un vector ortogonal a esto, de ahí vamos a poder deducir la pendiente de la recta tangente, ¿sí o no? Sí. Dime un vector ortogonal al gradiente. Pues el compadre ortogonal, ¿no? Volteas las entradas y le pones menos a 1. A 1. Entonces, el vector menos la parcial de f respecto de y en x, g de y, perdón, g de x, coma, la parcial de f respecto de x en el mismo punto, ajá, es ortogonal al gradiente de f en x, g de x, ¿sí o no? Son ortogonales, ¿sí o no? Y por lo tanto, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Entonces, la pendiente de la recta tangente es ¿quién? Pues es un vector que apunta en la dirección de la tangente. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? El cociente de estas coordenadas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tuviste que apagar tu micrófono, Bruno? Prefiero que sigan con la voz. Si puedes seguir con la voz, prefiero. Ok. No, sí puedo. A ver. Perfecto. Entonces, la pendiente de la recta tangente en ese punto a la curva de nivel es el cociente, que es ¿quién? Menos la parcial de f, la parcial de f respecto de y en x, g de x, entre la parcial de f respecto de x evaluada en x, g de x. ¿Y esto es quién? Pero no sería al revés, arriba la de x, porque Los puse al revés, ¿verdad? Sí, sí. los puse al revés. Cambio la hoja, los puse al revés, gracias. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva seca en el punto x, g de x es, ahora sí, menos
la parcial de f respecto de x evaluada en x, g de x, entre la parcial de f respecto de y en x, g de x, ¿verdad? ¿Sale? Sí. ¿Qué necesitas para que este cociente esté definido? Pues que esto sea distinto de 0, pero eso solo lo pediste en x0. Entonces, de entrada, en donde vamos a poder calcular esto, es en una vecindad en donde esto es distinto de 0, ¿verdad? ¿De acuerdo, Sí. Bruno? Sí, sí. Y ya esa va a ser el primer paso a la hora de hacer la demostración. Pero eso anótenlo, ¿eh? Observación. Necesitamos delta positivo tal que para todo XY en la bola de radio delta con centro en X0, Y0, la parcial de F respecto de Y en X, Y sea distinta de 0. Y eso lo podemos pedir porque ya habíamos pedido que en X0 y Y0 sea distinta, ¿no? Y por la continuidad de esta cosa, va a existir esta delta, ¿verdad? Ah, ok, sí, claro. Entonces, tomen en cuenta eso para la demostración, que lo vamos a hacer después. Bueno. Y esto, si esto es la pendiente de la recta tangente a seca en este punto, ¿quién es esto? ¿Cómo? Perdón. Si es geométricamente, esto es la pendiente de la recta tangente a la curva de nivel en este punto. Sí. Pero la G, la gráfica de la G, es esa curva. O sea que esto, ¿qué tiene que ver con la G? ¿Esto quién es? Ah, es su derivada. Es su derivada en ese punto. ¿A poco no está de sorpresa? Se Está puede muy loco. calcular a partir de la función original. Es que parece magia. Se puede calcular la derivada de esta función que no sabemos quién es, solamente a partir de saber quién es f. Si no se les cayeron los chones con esto, ya no sé con qué. O sea que a ti se te cayó todo, Luis Manuel. A ver, Luis, dime dónde te confundiste. Ok, o sea, son muchas cosas, ¿verdad? Fíjense que estamos utilizando muchísimas cosas de cálculo 3. Por eso este teorema les va a servir muy bien para reconectarse con este tipo de funciones. De Rn a R. ¿Sale? Pero a ver. O miren, les propongo lo siguiente. Ya con esto podemos, bueno, una de las razones por las que resulta sorprendente es eso, ¿no? ¿Cómo es que puedes calcular la derivada de una función que no conoces? Por eso la G se llama la función implícita. G, observación. Fíjense que en los ejemplos anteriores, el de x cuadrada más y cuadrada, el de x por y el de las lineales, siempre podemos conocer la expresión de la G. Pero se podrán imaginar que si la función f es una función polinomial, en donde, por ejemplo, las variables ya tienen potencias de 5 o más, ya saben ustedes que los polinomios de grado 5 o mayor no tienen solución general, ¿verdad?
Eso quiere decir que no siempre, no es que no exista la función que describe la curva, sino que no puedes despejar a la y de la x a partir de la función original. Sin embargo, sí vamos a poder calcular sus derivadas. Entonces, eso es loquísimo. Bueno, sabemos cómo es la función a partir de saber cómo son las curvas de nivel. En realidad, eso está relacionado. Pero a partir de la regla de correspondencia de la f, van a poder calcular la derivada de la g sin saber cómo es esta g. Entonces, g es la función implícita. Aunque no siempre conocemos su regla de correspondencia, sí podemos calcular su derivada. Calcular me refiero a conocer el valor exacto de esto, de su derivada. Qué loco, ¿verdad? Bueno, ya estamos listos para enunciar la versión final del teorema de la función implícita. Sale. Ahora sí. Teorema. Teorema de la función implícita, que lo vamos a resumir como teorema de la función implícita así. Porque luego viene el teorema de la función inversa y en lugar de m va a ser n. ¿Ok? ¿O quieren que le ponga p para que sea más claro? ¿Con p o sin p? ¿No? ¿Distinguen bien la m de la n? Así está bien. Ok, va. Sale, ¿qué dice? Voy a rescatar la hoja de la primera versión. Uy, es todo esto. Bueno, a ver, ¿cómo empieza? Se dan cuenta que el comienzo es el mismo. Simplemente lo que hicimos fue completar lo que podemos deducir a partir de estas mismas hipótesis. No tuvimos que cambiar hipótesis. Además, ya está la prueba de que la función es continuamente derivable, porque miren, si la derivada de la g es el cociente de estas funciones, estas son continuas, entonces esta es continua. Qué maravilla, ¿verdad? Bien, entonces enuncio la versión de este teorema. Luego hay que generalizarlo a más variables, a funciones de RNR, y tratar de entender qué nos dice. Pero eso lo dejamos hasta que acabemos la demostración. Entonces, a ver. Sea f una función que va de un dominio en R2 a R. F de clase C1 en D. X0, Y0 en el interior de D. Y la parcial de f respecto de y en x0, y0, distinto de 0. Entonces, ahora sí. Existe una épsilon positiva tal que
A ver, Sí, ¿qué está poniendo? según yo, es que para toda XY que está en la curva de nivel de f de x0 y y0, y adentro de la bola se puede ver como la imagen de la función. Ajá, Bueno, nada más una cosita. A ver, fíjate, tú tienes aquí el punto x0, y0. Ya tienes tu epsilon. Proyectas aquí el x0 aquí abajo, ya tienes tu epsilon. ¿Ok? sí, Para cada valor de x, en una vecindad del punto, ¿en cuántos valores la función f? O sea, lo que quiero ver es, la pregunta es, ¿esta función implícita es única o habrá varias? Varias en el sentido de que una vez que tú fijaste epsilon, para cada valor de x, en una bola, ¿cuántas opciones tienes? ¿Cuántas gráficas distintas tienes para describir la curva de nivel? ¿Se entiende la pregunta, Bruno? sí, o sea, sí hay varias funciones que mapean ese intervalo a la misma gráfica, ¿no? Ajá, pero una vez que tú fijaste tu vecindad, ¿cuántas funciones? Si tú lo que aseguras es que la curva de nivel es una curva en el sentido estricto, o sea, no puede pasar esto, de que venga por aquí una y por acá otra, porque además tendría que cruzar. Tendría que cruzar. Y esto no puede pasar. Los cruces no pueden pasar, ¿verdad? Ajá. Esto no puede pasar. Eso quiere decir que solo debe de haber un pedazo de curva. Eso quiere decir que la función es única, ¿te das cuenta? Sí, ok, sí. Entonces, agregamos eso a la versión final. Entonces, existe una epsilon y existe una única función g que va de la vecindad de radio epsilon con centro en x0 a r, ¿verdad? Sí, Tal que G es de clase C1 en su dominio, obviamente, y cumple las siguientes propiedades. 1. G de X0, pues es Y0, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. 2. G. Va a parecer esto raro, pero otra de las cosas que vamos a garantizar es que G es acotada. Van a decir, pero si es continua, pues ya es acotada, pero no, porque su dominio es un intervalo abierto. Podría no ser acotada aún siendo continuamente diferenciable, ¿verdad? Pero una de las cosas que vamos a poder garantizar es que la G es acotada. ¿Por qué? Porque ¿eso de dónde viene? De lo que les había dicho hace rato. Una vez que demos el punto x0, y0, y demos la bola de radio delta, en donde la parcial de f respecto de y es toda distinta de 0, eso es lo que tiene de especial esta bola de radio delta. ¿Se acuerdan? Aquí vamos a poder asegurar que aquí adentro va a estar, o sea, para una epsilon más pequeña, para todas las x aquí, para cada x que tomen aquí, va a estar su respectiva g de x. Eso quiere decir que los valores de g están entre y0 más delta y y0 menos delta. Quiere decir que la g es acotada. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Va. Esto también va a ser consecuencia de la construcción de la función g, que su construcción es la parte difícil de la prueba. Todo lo demás, mostrar que existe esta función, todo lo demás se va a deducir a partir de cómo construimos la g. Pero eso ya lo abordaremos cuando trabajemos la demostración. Bueno. 3. Bueno, f de x, g de x es igual a ¿qué cosa?
pues a f de x0, y0, ¿verdad? Para toda x en esta vecindad. ¿De acuerdo? Sale. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, entre paréntesis, que la gráfica de G está contenida en la curva de nivel CK, donde K es f de x0, y0, ¿verdad? Bueno, ya se ve todo feo ahí, pero ni modo. A ver, lo voy a hacer hacia acá, miren. K es f de x0, y0. De ladito, pero ya para que quepa ahí. Y 4, la derivada de G es pues, lo que ya habíamos encontrado, menos la parcial de f respecto de y en x, g de x, entre... No, lo estoy poniendo mal, ¿verdad? Es la parcial de f respecto de x. Otra hoja. A 4. Es la derivada de g es menos la parcial de f respecto de x en x, g de x entre la parcial de f respecto de y en x, g de x para toda x en la vecindad de radio epsilon con centro en x0. Y ya. Entonces, a ver, creo que les quiero mandar la foto, pero que salga así completito. Ya vamos a hablar del calendario. Ah, espérenme tantito. Que ya nos recortaron otra semana, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Bueno, sale. A ver, miren. Fíjense, nos echamos casi 2 horas en solo enunciar el teorema. La demostración normalmente me toma 2 horas o a veces más. O sea, otra clase por lo menos. Pregunta. ¿Quieren? La ventaja de hacerlo de una vez es que traen la idea fresca de qué dice el teorema y de hasta por dónde va a ir la demostración. La desventaja es que van a estar cansados. ¿Sale? Y pues además les había propuesto que el sábado, al acabar, viéramos qué estaba pasando con el par y toda la bronca de la universidad. Entonces, hacemos la demostración el lunes, ¿verdad? Sale, entonces ya paro la Por mí grabación. sí. ¿Eh? Por mí sí, profe. El lunes.